En la Europa del siglo XIV, un enemigo invisible se cernía sobre la población, la peste negra, una enfermedad que se extendía rápidamente y sembraba el terror a su paso. Esta pandemia, causada por la bacteria Yersinia pestis y transmitida por las pulgas de las ratas, comenzó en Asia Central y se propagó a través de las rutas comerciales hacia Europa, donde desencadenó una de las pandemias más mortales de la historia. La peste negra llegó a Europa en 1347, cuando barcos comerciales procedentes del Mar Negro atracaron en Sicilia. A bordo, la enfermedad había cobrado la vida de muchos marineros, y pronto se propagó a las ciudades portuarias del Mediterráneo. Desde allí, la enfermedad se extendió rápidamente por toda Europa, llegando a lugares tan lejanos como Escandinavia y las Islas Británicas en cuestión de meses. Las consecuencias fueron catastróficas. Las personas infectadas desarrollaban síntomas horribles, fiebre alta, ganglios linfáticos inflamados y hemorragias internas que resultaban en manchas negras en la piel, de ahí el nombre, peste negra. En algunos casos, la muerte llegaba en cuestión de días, y las tasas de mortalidad eran espantosas. Se estima que entre el 30% y el 60% de la población europea sucumbió a la enfermedad. La respuesta de la sociedad ante esta pandemia fue variada y, en ocasiones, desesperada. En algunas ciudades, las autoridades implementaron medidas de cuarentena y aislamiento, cerrando los barrios afectados y prohibiendo la entrada y salida de personas. Sin embargo, estas medidas fueron en gran medida ineficaces debido a la falta de comprensión sobre cómo se propagaba la enfermedad. La peste negra también avivó el fuego del miedo y la superstición. Muchos europeos culpaban a grupos minoritarios, como los judíos, de propagar la enfermedad, lo que llevó a la persecución y violencia contra estas comunidades. Otros buscaban explicaciones en la ira divina, creyendo que la enfermedad era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. A medida que la pandemia continuaba su devastador avance, la sociedad europea se sumía en el caos. Las instituciones sociales y políticas se desmoronaban, dejando a la población en un estado de desesperación y desesperanza. Los registros históricos de la época describen escenas de horror y desolación, con cadáveres apilados en las calles y aldeas enteras abandonadas por el miedo a la enfermedad. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, hubo destellos de humanidad. Algunos individuos valientes se dedicaron a cuidar a los enfermos, arriesgando sus propias vidas para brindar consuelo y atención a los afectados. Estos héroes anónimos representaban la resistencia y la esperanza en un mundo dominado por la enfermedad y la muerte. Finalmente, la peste negra comenzó a ceder a mediados del siglo XIV, aunque nunca desapareció por completo. Sus efectos perduraron durante generaciones, dejando cicatrices profundas en la sociedad europea y transformando para siempre el curso de la historia. La pandemia de la peste negra fue un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida humana y la capacidad destructiva de las enfermedades infecciosas, una lección que aún resuena en el mundo moderno.